muy sobre la mesa, y al hacerlo permite que el lector se vaya haciendo esas mismas preguntas que se hace el investigador o el escritor en tu caso, y acompañarle. Voy a leer. Las obras literarias no son mensajes embotellados ni frutos secos. Como estamos solo en el apartado introductorio, no debe esperarse ninguna respuesta, pero le veremos las orejas a la lectura salvaje. También habrá arañas y mastodontes, y pasearemos por un museo de arte marginal. Este libro teje una tela de araña con otras disciplinas y en particular con el arte. Me ha recordado, ya te dije, al último libro de Patricio Pron, y me ha gustado mucho que se saque, ¿no? la literatura de lo estanco, ¿no? de un compartimento como cerradito en el que no se permea ni no traspasa de otras disciplinas, sino que a lo largo de todo el libro hay un diálogo con la experimentación, con la neurociencia también y con el arte, y para mí es uno de los grandes aciertos del libro, como no mirar como si fueras un caballo con las orejeras, ¿no? Como solo al frente, sino mirar también para el ladito, ¿no? Bien, claro, lees el plan y quienes se hayan comprado el libro estarán buscando el ticket diciendo yo lo voy a devolver porque con este no me entero yo de a dónde va esto. Sí, efectivamente, el libro es muy lúdico y he puesto mucho empeño en que fuera un libro muy divertido, en que la gente se riese leyéndolo, pero sobre todo es un libro de divulgación científica, es un libro que puede resumirse en lo siguiente. Sin que nosotros lo sepamos, muchos psicólogos, muchos historiadores culturales, muchos neurocientíficos están estudiando desde hace cerca de 20 años largos qué pasa cuando la gente lee textos literarios en un contexto no institucional, es decir, fuera del colegio, fuera de la universidad, sin una instancia que controle qué es lo que va a pasar con esa lectura. Y a mí me daba la sensación, como a ti, de que no se me había hablado de esto en la carrera, de que se daba por hecho, pues eso, que uno lee un texto literario y todo lo que está escrito ahí se le embute en la cabeza y se le queda ahí ya hasta el final de sus días. Y me dije, bueno, pues voy a hacer, aunque yo hace 7, 8 años no tenía ni idea de esto, voy a empezar a leer artículos de psicología en inglés, libros en francés, ensayos en alemán, de gente que está estudiando esto. Me voy a infiltrar, entre comillas, en una asociación internacional que se llama la Asociación por el Estudio Empírico de la Literatura, que quienes estéis en la academia podéis descubrir y seguro que os va a fascinar lo que hace. Y voy a escribir un libro de divulgación, y es lo que he querido hacer. Sigo con lo siguiente. Estás buscando el manual en definitiva de mi propia especie, invadido por la sospecha de que todos esos conocimientos, esos sentimientos y esos viajes que ha propiciado la literatura podían encontrarse adulterados, tal vez falsificados por completo. Y alguien te dice, cuando abandonas la biología y te pasas a las letras, así que vas a pasarte 4 años estudiando mentiras, ¿no? Que esto... que está aquí la persona que me lo dijo, eso lo agradezco mucho, porque para la edad que teníamos era un comentario muy perspicaz, muy inteligente, y creo que, aunque no se diga, es algo que está muy presente en la cabeza del común de los mortales. Bueno, la literatura es mentira. Yo he oído esto en defensas doctorales de filólogos. Bueno, es que la literatura son mentiras. Vamos a ver, no. Lo que pasa es que es un poco complicado explicar cuáles son los distintos regímenes de verdad o de falsedad que existen. La literatura no es mentira del mismo modo que jugar al ajedrez no es mentira. O sea, que esa práctica o ese simulacro no tenga un efecto de verdad sobre el mundo real no quiere decir que sea mentira. Igual que no todas las mentiras son iguales, igual que cuando uno le cuenta a lo mejor a un niño pequeño una versión completamente simplificada y casi absurda porque no está en condiciones de entenderlo completamente, pues eso no es exactamente una mentira. La literatura no es una mentira, la literatura es, igual que muchas otras disciplinas artísticas, lo que, dicho de forma un poco pedante, llamaríamos un estatuto pragmático. Es decir,
una convención social que tienen muchas sociedades actualmente, y no en todas las sociedades el perímetro de esa convención es el mismo. Una convención por la cual hay textos a los que no les exigimos un discurso de verdad. Y creo que entender eso, que quizá efectivamente toma pues unas cuantas páginas en el libro, y me parecía importante empezar por ahí, es ya una aportación al debate social sobre la literatura, sus efectos y su función en la sociedad. Yo no voy a citar, porque no se dice el pecado, pero no el pecador. Yo estuve hace unos años ahí sentada donde estáis sentados vosotros, y había un periodista cultural mayor que le preguntó a una novelista joven, con un aire un poco lascivo, le dijo: ¿qué porcentaje de esta novela está basado en tu propia experiencia? Y era una novela como muy erótica, ¿no? Y entonces me pareció todo como una mirada que efectivamente le imprimía un revestimiento lascivo de querer saber cómo, hasta qué punto, cuáles de esas anécdotas eran en primera persona y cuáles no. Y la escritora se defendió muy bien y dijo un 75%. Lo cual me pareció una forma... Las preposiciones están basadas. Lo cual me pareció una forma brillante como de darle una bofetada retórica de las que hablas en el libro, las bofetadas retóricas que te da tu mujer en el libro, que me encanta, ese ponerte en tu sitio todo el rato. Esa ironía que impregna el relato es un libro realmente divertido, a pesar de que aborda temas de gran calado, que a mí esto me parece una pirueta técnica que has realizado con muchísima pericia y que has caído de pie, porque no era obvio caer de pie. De ahí mis problemas con la espalda de estos días, claro. La mujer mi mujer en el libro, la que me da bofetadas retóricas, no es mi mujer en el esto mundo no lo real. cuentes, no lo cuentes. No lo podía contar. No lo cuentes, no. Bueno, mi mujer en la vida real también me da bofetadas retóricas. Claro. Eso está basado en un 77%. Sí. Pero a ver, es un debate muy actual, ¿no? El de ficción, realidad, ¿dónde está la frontera? ¿Hace falta una frontera? Yo creo que sí, yo creo que hace falta una frontera y hace falta que la gente sepa en qué grado lo que está leyendo es fidedigno. Se puede tolerar la ambigüedad hasta cierto punto, pero a mí me ha resultado siempre muy frustrante el no saber hasta qué punto me puedo fiar de algo. La persona que lo está escribiendo se compromete con la veracidad de lo que está contando, sabiendo que hay muchas formas de referir la verdad y que la exactitud de esas formulaciones de la verdad debe ajustarse también a cierto contexto. No es lo mismo contar la verdad sobre pues un suceso policial en un periódico que contársela a un amigo, que contarla en un juicio. Pero todos esos enunciados son discursos de verdad. Si estamos leyendo una noticia de periódico, debemos poder confiar en la veracidad de eso que estamos leyendo. Si estamos leyendo una novela, debemos no saber que todo lo que se cuenta es mentira, sino simplemente poner entre paréntesis y hacer abstracción de si lo que se cuenta es verdad o no, de cuál es el porcentaje de verdad que hay en lo que estamos leyendo. Desde el momento en el que eso se etiqueta como novela o como obra de teatro, no es una pregunta legítima, no es algo a lo que haya que responder. Y creo que es un debate también social muy candente. Se ha hablado mucho estos días del odio, parte de las meteduras de pata autoriales y editoriales en la distribución de ese libro, ¿no? Pues en la presentación en sociedad de ese libro. Se podrían haber ahorrado si hubieran dedicado cierto tiempo en la editorial y el autor a pensar en términos éticos cómo está planteando y cómo está enmarcando ese texto. Y a lo mejor, desde luego, tendría que haberlo escrito de una forma distinta. Lo que quiero decir es que en realidad este tipo de preguntas son preguntas importantes para la sociedad y que hace falta una herramienta
con la que abordarlas. Y ojalá este libro sea, quizá no la herramienta multiusos con la que abordarla, pero bueno, en parte sí una pequeña navaja suiza, ahora que nos invitan a tener una siempre con nosotros, por lo que pueda pasar, el kit, exacto. Pues una pequeña navaja suiza para pensar las interferencias o las interacciones entre ficción, no ficción y realidad. Ha habido una frase que me he subrayado porque es algo que nos pasa al fin y al cabo a todos los que nos dedicamos de algún modo a las letras cada vez que alguien de cualquier otro ámbito se nos acerca y nos pregunta qué es lo que hacemos, ¿no? Y dice, quien quiera ver palidecer a un estudiante de literatura o a algunos de sus profesores no tiene más que pedirle que defina su objeto de estudio. Esta es una provocación muy deliciosa. Sí, me voy a arrepentir, creo, de alguna de las provocaciones que hay en el libro, pero es verdad, a mí me llama la atención que cuando estudiamos literatura o enseñamos literatura muchas veces esquivemos de todas las formas posibles ciertos la definición. Escollos. Claro, pero no ciertos escollos, o sea, es el objeto de estudio, ¿no? Un microbiólogo no tiene dificultades en explicar lo que está estudiando y lo que es su disciplina, ¿no? El objeto que está en el centro de su disciplina. Los lingüistas tampoco, ¿no? En cambio en literatura, bueno, pues hacen muchas contorsiones y tal, y hay como auténticas disciplinas un poco teológicas de filosofía de la literatura y tal. Es un poquito complejo, la literatura es un concepto histórico, es un concepto que se construye en una época relativamente reciente. La palabra existe desde luego desde tiempos, iba a decir inmemoriales, es una palabra latina, se refiere a todo lo que estaba escrito, pero solamente a partir del romanticismo, cuando empieza a especializarse en cierto tipo de escritura y a desvincularse de los discursos factuales, ¿no? Y a incluir la ficción, pero también la lírica. Claro, la ficción y la lírica funcionan de manera sustancialmente distinta, pero las dos forman parte de eso que en época contemporánea, en muchas sociedades, por lo menos en Occidente, llamamos literatura. Entonces, hay que empezar por definirlo un poco. Yo con esto, voy a citar la cita subrayable relativa a esto. Si no existe nada sustantivo que distinga los textos literarios de los que no lo son, ¿cómo diablos sabemos dónde comienza la literatura? Muy fácil, del mismo modo que sabemos dónde comienza en Argentina, el Océano Índico o el espacio aéreo ruso. Gracias a una línea imaginaria. A un lado y otro de la frontera, la tierra es la misma, el agua es la misma, el aire es el mismo. Su naturaleza jurídica, sin embargo, cambia. La literatura es algo parecido, un estatuto de extraterritorialidad para las representaciones verbales, la alta mar del lenguaje. Bueno, yo de pequeña leía muchísimo y llegó un momento en que un profesor de literatura fichó como leía yo y se horrorizó, porque yo practicaba sin saberlo la lectura salvaje. Yo leía los libros sin fijarme ni en el título ni en el autor, me daban igual. Yo quería leer y leía a Enid Blyton, leía a Sartre, leía a Lolita, leía como de una manera como sin los paratextos, ¿sabes? Y ese profesor me explicó que eso no podía ser así, que estaba la literatura, estaban los folletines, estaban las novelas de aventuras para niños. Y al hacer esa distinción, se cargó durante 20 años mi escritura. Es una anécdota muy interesante. Me habría gustado que me la hubieras contado hace unos meses cuando estaba escribiendo esto, porque es verdad que la figura del el autor, el vínculo entre el autor y el texto, cierra lo que puedes hacer con el texto y efectivamente coarta las posibilidades de interpretación o de reacción emocional. Hay una cita de Foucault que me gusta tanto que me he hecho una pegatina con ella, que viene muy al pelo. Lo que pasa es que he perdido la... No, ahí está. No, esta no es la cita de Foucault. Dice, es del orden del discurso, dice: el autor es un principio funcional concreto a través del cual en nuestra cultura se delimita, se excluye, se selecciona. Es el principio mediante el cual se dificulta la libre circulación, la libre manipulación, la libre composición, descomposición y recomposición de la ficción. El autor es, pues, la figura ideológica mediante la cual se conjura la proliferación de sentido.
es una cita así muy solemne, muy tremenda, tan tremenda que cuesta encontrar hasta qué punto es errónea, porque en parte es errónea, pero es muy perspicaz en el sentido que apuntabas tú. O sea, si Lolita no lo ha escrito Enid Blyton, o si, ¿cuál era el otro ejemplo? La náusea no la ha escrito Nabokov, las posibilidades de juego de los textos se reducen, ¿no? Y gran parte de lo que hacemos cuando estudiamos literatura en la enseñanza secundaria y en la universidad es explorar ese vínculo entre autor y obra, ¿no? De manera que es verdad que en el estudio institucional de la literatura el autor es eso, es un dispositivo que reduce las posibilidades de sentido de los textos. Sí, luego también estaba como la distinción entre lo que está bien leer y lo que es como de baja estofa, ¿no? Y entonces al hacer eso, mi yo infantil, que escribía cuentos como en cuadernitos, cosas así, dejó absolutamente, ¿no?, como cerrada esa puerta, porque dijo, no, si hay cosas buenas y cosas malas, yo no quiero ser de las malas, entonces no lo hago, ¿sabes? Y me parece que hay que tener mucho cuidado como la aproximación a la lectura en cómo invitar sin asustar, ¿no? Como en que no pese demasiado como la cosa de la cultura, sin tampoco que nos produzca, no sé, reparo a acercarnos a ello, ¿no? Cómo delimitar sin o cómo... Yo creo que la mejor forma de invitar a la lectura es prohibirla. Yo los libros que me prohibían iba a ellos directo, ¿no? En plan, si me lo prohíben es que tiene algo como que me puede alumbrar. En estos tiempos de libros prohibidos, de la censura que está habiendo en Estados Unidos, lo de retirar libros de las bibliotecas, yo no sé hasta qué punto esto es un mecanismo que no hace como que vayas más a por ello. No lo sé. El en vez de esa afirmación es que la mejor forma de disgustar, de quitar el placer de la lectura es haciendo o mandando lecturas obligatorias, que es un tópico de la enseñanza de la literatura en primaria y secundaria. Y es un tópico cierto hasta cierto punto solo. Es verdad que, y las anécdotas que cuentan van en ese sentido, hacer obligatoria la lectura, y no solo la lectura, sino también dar una norma de cómo deben ser consumidos esos textos. Cierto canon, claro. Bueno, no solo el canon, sino también lo tienes que leer así o asá, o esto no te conviene, sí, lee esto otro. Que cuando te interesa en absoluto o no conecta con tus preocupaciones o tus gustos, ha sido visto por mucha gente como realmente como una fase de pérdida de afición a la lectura. Y me parece que los datos de consumo de literatura están ahí, avalan esa interpretación. Muchos chavales, adolescentes o preadolescentes, leen de forma espontánea, han aprendido a leer a los 6-7 años. La lectura es una parte de su vida cotidiana. Y luego llega un momento en la adolescencia en que, quizá por muchos otros motivos y muchos otros intereses, pero en parte porque les mandan lecturas que no conectan con ellos y les dicen cómo tienen que leerlas, pues pierden el hábito lector. Y en algunos casos se recupera más adelante. Junto a esto yo querría poner también las reivindicaciones que han hecho algunas personas muy justamente de todo lo que la escuela supone como capital cultural. Estoy pensando en un artículo muy bonito de hace unos cuantos años de Elizabeth Duval, en el que decía, es que en mi casa no había libros. Entonces cuando me preguntan en entrevistas qué libros te han formado a ti, yo doy respuestas que son casi de una ingenuidad desarmante. Digo, pues el Lazarillo, pues no sé, pues tal antología de textos, unos cuentos de Ana María Matute que leímos, que eran los que me mandaron leer en el colegio. O sea, también el colegio y las instituciones educativas sirven para eso, ¿no? Y entre esos factores hay que encontrar un equilibrio realmente muy difícil. Hay aquí gente especialista en didáctica de la literatura infantil y juvenil, así que mejor no pontifico más para no sonrojarme luego con el vermú. Bueno, la premisa del libro es: voy a hacer un libro chulísimo, y efectivamente es un libro chulísimo, sobre lo que ocurre cuando leemos literatura, sobre lo que de verdad ocurre, no lo que suponemos que ocurre, sobre cómo leemos cuando nadie nos ve. Y el autor, o el trasunto del autor, le dice a su mujer, al trasunto de su mujer, adivina cómo lo voy a titular.
Y ella acierta la primera y luego pone, a la segunda en realidad. Su primer envite fue, este es el motivo de que mi mujer frecuente los bares de noche. Como título tiene tirón, pero despista. Lo que me ha encantado también del libro es cómo todo el rato te pones ahí en la picota, ¿no? Como de, aquí estoy, esto es lo que estoy haciendo, venid conmigo a hacerlo, ¿no? Como permites, un poco como, bueno, como libros muy didácticos como El diablo de las matemáticas o como Sofía, El mundo de Sofía. Sí, El mundo de Sofía, cómo permites realmente que desde un absoluto desconocimiento se pudiera, quiero decir, yo lo he leído como filóloga, lo he leído como editora, lo he leído como escritora y me ha maravillado, pero pienso que alguien que no venga de ninguno de estos ámbitos puede enterarse perfectamente como de las cuestiones más candentes, ¿no? Y esto me ha parecido bastante genial. Gracias. La voz expositiva está bastante calculada. A mí es un tipo de voz que me gusta mucho, que es esa voz en constantemente autoirónica, ¿no? En la autoirrisión o derrisión, ¿puedo decirse en español? Esto es un calco un poco espantoso. Autoirónica. Que en algún momento, de forma deliberada, he pensado calcándola de lo que hace Millás en libros como La vida a ratos, ¿no? De hecho, el personaje de la mujer creo que está bastante directamente inspirado de la mujer del Millás, entre comillas, de La vida a ratos, que también es un personaje que tampoco tiene nombre y que siempre lo pone en su sitio. Y me parecía, yo me sentí cómodo, aunque el otro día te contaba que por distintos motivos al final la escritura fue bastante frenética y por momentos dura, pero sí que es, digamos, un campo de juego en el que me siento jugando en casa, ¿no? Y bueno, ha habido que reescribir cosas y pulir un poco el tono, pero quienes me conozcan y conozcan un poco la escritura diarística o de dietario que llevo, lo van a reconocer rápidamente, van a decir, vale, esto ya sé cuál de las voces de Álvaro es esta, ¿no? Luego te matarán en un congreso o algo así, sí. Porque dices, las tribus académicas merodean sin sospechar que a su alrededor galopan populosos rebaños de mastodontes invisibles. Toma. Ya, bueno, como tanta gente con su trabajo, yo tengo una relación de amor-odio con el mío. Muchos vamos a congresos de literatura y o sea, muchos filólogos, historiadores de la literatura, vamos a congresos y muchas veces nos aburrimos bastante o no entendemos muy bien a dónde quieren llegar las ponencias. Me parece de todos modos que hay que juzgar ese tipo de producción por lo mejor que da, ¿no? Y no por, no sé, su denominador común o incluso su mayoritaria mediocridad, en caso de que realmente sea esa la calificación que merece, sino que con lo que hay que quedarse es con la gente que te deslumbra, con los textos que realmente te aportan, no sé, un cambio de paradigma mental. Y que la universidad es, a pesar de los palos que le pueda dar en el libro, que me parece un gesto puramente universitario además, ¿no? La universidad es una empresa muy bonita, muy necesaria y que debe incorporar esa crítica, digamos, antiintelectualista en cierto modo y no dejársela a los críticos de derechas. Quizá antiintelectualista no es el mejor término, es autocrítica, ¿no? La universidad debería salir en ocasiones de los laberintos discursivos en los que se mete, debería cuestionar las propias creencias que dan sustento a los distintos campos disciplinares y creo que eso es algo que no se hace lo suficiente en mi área. Bueno, yo también quería resaltar la belleza del lenguaje, que has hecho un ensayo muy, y voy a decir la palabra, literario. Y os leo. Solo ocasionalmente, algunos de sus hechiceros, los hechiceros siendo los de las tribus académicas,
Siente temblar la estepa bajo sus pies o percibe la caliente transpiración de los lomos peludos al roce de una frase. Bueno, este es el final de esa secuencia. Es una secuencia que empieza con una alegoría que no me he inventado yo. Es una alegoría que se inventó una de las presidentas, si no recuerdo mal, que era del Consejo Europeo de Investigación, según la cual las disciplinas universitarias de ciencias naturales tienen una disposición, una organización urbana, incluso de megalópolis, ¿no? Con gran concentración de población y de intereses en un espacio muy pequeño, como en grandes edificios, y al mismo tiempo una jerarquía muy marcada, ¿no? Se sabe cuáles son los referentes de ese campo y quiénes son las personas que más impacto tienen, que más publican, y cuál es la línea de estudios hegemónica. Y luego hay mucha gente por ahí abajo pues tratando de escalar esa pirámide de la ciencia. Mientras que las ciencias humanas, conforme a esta alegoría, son un poco como los pueblos nómadas, ¿no? Que se agrupan en grupos muy reducidos y vagan por el mundo huyendo los unos de los otros. Es como, ahí están los postestructuralistas. ¡No, no! ¡Va de retro, Satanás! Como fan de los formalistas me encantaba. Claro, claro. Y yo quería que este libro fuera, aun sabiendo los problemas que puede tener una concepción muy piramidal de la ciencia, que fuera un poco una llamada sino ya a la urbanización de los estudios. A la rebelión, de los estudios literarios. Y no, al contrario, llamada a construir juntos algo, a no ir huyendo de las distintas capillitas, ¿no? y de las distintas especialidades. Sí, pero es una revolución eso. Bueno, o sea, es un libro muy rompedor, muy revolucionario, muy disruptivo. Eso puede ser, eso puede ser. A ver, y en parte yo lo cuento también como un camino de Damasco. O sea, yo he hecho este camino, por eso cuando lo cuento no me puedo tomar demasiado en serio a sí mismo, porque todos los errores que critico yo los he cometido. Y, o sea, que me parecen errores o no sé, las percepciones inexactas, las creencias o las prácticas de metodología, ¿no? De cherry picking, ¿no? De selección un poco ad hoc de ejemplos, todo eso. Yo no voy a ser el que tire la primera piedra, por eso tiene que haber un personaje que me pegue un poco palos. Claro. Tú hablas de la lectura en bruto, la lectura silvestre, la lectura salvaje, la lectura fuera de los museos de la literatura, a la sombra de las tradiciones interpretativas, la lectura instintiva, pulsional, visceral, obsesiva e inconsciente. La lectura salvaje no es una lectura alienada, al contrario, es la lectura ordinaria, la lectura espontánea, real, cotidiana. Y yo creo que aquí radica, bueno, como un poco la explicación al título del libro, pero aquí radica también la revolución, que es estudiar la lectura realmente como si nos la encontrásemos de nuevo, ¿no? Como si la encontrase de repente una persona que no tiene como todo ese capital cultural, digamos, o ese bagaje que te va a indicar qué hacer con ella. Y que podemos ser cualquiera, es decir, la lectura salvaje no es una lectura que hagamos con ciertos textos o que solo hagan algunas personas, sino que es el tipo de lectura espontánea que hacemos todos si no estamos en el colegio o si no viene nadie detrás a decirnos cómo leer los textos. El título del libro parece un título así muy a la moda, hay 800 títulos salvajes ahora mismo en el mercado, incluso creo que aquí arriba un libro infantil que se llama Salvaje, ¿no? Pero es un título que tiene una genealogía bastante clara. El pensamiento salvaje fue un libro de Claude Lévi-Strauss, el célebre antropólogo, que publicó en 1962, si no recuerdo mal, y en el que apostaba por estudiar lo que él llamaba prácticas sin discurso o prácticas fragmentarias, es decir, cómo no en sociedades exóticas, sino en sociedades occidentales, todos subvertimos los dispositivos y las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Dispositivos y herramientas culturales, como pueden ser los libros, ¿no? Y hacemos con ellos un poco lo que queremos.
Lévi-Strauss utiliza constantemente la metáfora del bricolaje. Dice, el pensamiento salvaje es el pensamiento que no es sistemático, que no es analítico, sino que utiliza una idea de aquí, una idea de allá, y con esos 3 o 4 elementos un poco recogidos así de paso, pues monta ideas personales que funcionan dentro de la vida cotidiana de cada uno de los individuos, o de cada uno de nosotros. Y esta idea de pensamiento salvaje luego pasa también por alguien que reelabora estos planteamientos de una forma muy célebre, que es Michel de Certeau, y que ha inspirado trabajos muy interesantes de sociología de la lectura. De hecho, la lectura salvaje aparece tal cual en un texto en francés de Bernard Lahire, que es un sociólogo de la lectura muy conocido. Entonces, no es simplemente un título así a la moda, medio rompedor, de pop, sino que tiene toda una historia, una genealogía intelectual detrás, que yo trato de asumir de la mejor de las maneras. Y pasamos a qué es la literatura. Cuando dices trataré de desmontar, trataré, ¿no? Como claro. Lo voy a intentar. Un par de mitos muy difundidos. Por ejemplo, el que define las obras literarias como una forma de comunicación o como textos con adornitos. Y luego dice, ya me salto un rato, advertencia, se habla bastante de pañales y de urinarios y en uno de los capítulos muere un bogavante. Este uso de la anticipación es de una manera como de intrigar al lector, de mantenerle atento a lo desconcertante, ¿no? Esto me ha parecido que lo hilas muy bien a lo largo del texto y que consigues realmente que estemos pendientes de ver cuándo se muere el bogavante y de qué pasa con los urinarios, ¿no? Como desconcertar, ¿no? No sé qué clásico decía que hay que deleitar instruyendo, y este libro deleita instruyendo, ¿no? Cuando lo cierras dices, qué cabrón, ¿no? Dices, me la ha jugado este cabrón, y luego vuelves para ver cómo lo ha hecho, ¿no? Y realmente sigo pensando lo de que tus alumnos son muy afortunados porque como es de una gran efectividad el texto al pues acudir como a ejemplos precisos, a cosas que realmente se te quedan, ¿no? Porque se te quedan muy ancladas, muy vívidas y muy visuales. Yo tenía un profesor en primero de filología, que no voy a decir su nombre tampoco, estábamos todas enamoradas de él, y era como fantástico, no sé qué, y entonces yo fui a coger uno de sus libros a la biblioteca, lo abrí y no entendí nada, y yo pensé, si yo no entiendo nada, estoy en primero de filología, realmente cualquier otra persona que no tenga este amor por la lectura y que no lo esté intentando como lo estoy intentando yo, ni de coña lo comprende, ¿no? Y la maravilla de este texto es que realmente es un texto divertido, un texto visual, un texto que te cuenta de repente, pues haciendo esta cosa de cómo recibimos los textos, los lectores de Goodreads de Benito Pérez Galdós, el momento en que uno dice, la conclusión es, Pedro es un cabrón, ¿no? Y en la novela no hay ningún Pedro. Sí. Y esta cosa como de que todos nos ha pasado, ¿no? De mirar un libro en Amazon y mirar las reseñas y decir, pero ¿qué libro ha leído este señor? No ha leído el mismo libro que he leído yo, ¿no? Claro, esas son las anécdotas con las que históricamente comienza la escritura de este libro. Yo hace ya muchos años empecé a juntar anécdotas de este tipo, de escritores que hablan con lectores suyos, ¿no? Jean Echenoz es una de las anécdotas que se cuentan al principio. Es un escritor francés relativamente conocido que un día, después de una lectura de este tipo, se pone a hablar con un lector y el lector le dice, qué novela aquella que escribiste, fenomenal, lo que pasaba. Y le decía, y es que no sé de qué me estás hablando. O sea, es que no entiendo ni a qué personajes te refieres, ni cuándo has entendido tú que ocurría esto que crees que ha ocurrido, ¿no? Y terminaba contando la anécdota diciendo, este lector había cortado una novela a su medida. O sea, él había leído el libro, él había recorrido con los ojos las letras que había en el libro, y luego su cabeza había hecho lo que había querido con eso. Y a mí me parece que es ahí donde hay que empezar a estudiar el fenómeno literario, ¿no? En lo que pasa
cuando los lectores leen el texto, porque todo lo demás lo sabemos bastante bien. Sabemos dónde se editaban, sabemos cómo circulaban los libros, sabemos pues, qué decía la crítica profesional, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa una vez que los libros llegan a las manos de los lectores es algo que nos es completamente, prácticamente por completo desconocido. Y que no es nada fácil de estudiar. Y me parece que lo primero que tenemos que entender es que leer es una forma de percepción, y una forma de percepción muy particular. Porque leer un libro, a menos que sea un libro de microrelatos y que leamos solamente uno o dos, leer un libro, para empezar, es gestionar una masa de información bastante enorme, y una masa de información que se relaciona con la realidad de una forma muy, muy tangencial. Es decir, que leemos la palabra taxi en un libro y ese taxi lo entendemos no conforme a la definición de diccionario, sino a partir de nuestra experiencia de lo que es un taxi. Que puede ser, bueno, que para empezar es variable, o sea, la palabra taxi es una variable semántica. El taxi es distinto en cada país, el taxi tiene un precio distinto en cada país, significa sociológicamente una cosa distinta en distintos lugares y en distintos momentos. Y luego además que está connotada personalmente. Nuestra experiencia de ir en taxi pues varía. Hay gente que ha tenido muy malas experiencias y puede estar un poco traumatizada, gente que tiene una idea muy vívida de a qué huelen los taxis, y ese tipo de experiencias se están convocando al leer. Entonces, al final, la lectura... ¿De qué color es el taxi? ¿De qué color es el taxi? Empezando por ahí, claro, ¿no? En América serían amarillos. Exacto. Y aquí son blancos. Exacto. Y en Bélgica son negros por fuera y por dentro. Y entonces es una forma de percepción que está mediada por nuestra propia experiencia del mundo, también por nuestros propios valores, y hay que insistir en todo lo que los lectores ponemos en el texto cuando lo leemos, ¿no? Leer no sé si lo digo aquí o lo digo en otro lado, leer no es recibir algo como se recibe una bofetada o un paquete de Amazon. La recepción literaria es otra cosa. La recepción literaria es un fenómeno perceptivo muy complejo. Y bueno, me ha fascinado también la parte en la que te acercas a la neurociencia y dices, en nuestras cabezas hay una neurona para cada persona que hemos conocido, también para cada personaje sobre el que hemos leído. Y ahí, claro, se te plantea la cosa de que el motivo de tu desasosiego, ¿no? La posibilidad de que las etiquetas cerebrales que identifican lo que es real se trastoquen y que nos perdamos en un interregno pseudo-fantástico. A tu mujer, esto del interregno pseudo-fantástico no le suena tan mal. Desde aquella vez que estuvimos de vacaciones en Gandía, se conforma con cualquier cosa. Igual es eso lo que yo tengo, me dice. Todos hemos de tener algo. Igual tú solo eres un producto de mi fantasía, en el que yo he terminado creyendo demasiado. Y dices, eso explicaría por qué tengo esta nariz. Alguna explicación debería de tener. Y la pregunta era... ¿vivimos Perdona. en un pseudo-reino de lo fantástico? Porque en estos días en que Sí. los políticos, claro, ya no dicen la verdad a veces o se inventan cosas o... Bueno, eso... esto ha pasado siempre, ¿no? Pero como donde... Bueno, ¿dónde pero pones tú el límite entre... O sea, ¿cómo es esto de las neuronas? Cuéntanos un poquito de... Lo de las neuronas es así, y la forma en la que discriminamos qué es real y qué no se conoce muy bien. Es cierto, y esto lo descubrió el equipo de un neurocientífico argentino, Rodrigo Quianquiroga. Es cierto que tenemos una neurona para cada persona que conocemos y tenemos una persona para cada personaje de ficción que conocemos. Él tiene un artículo muy interesante que se llama, si no recuerdo mal, la neurona Jennifer Aniston, ¿se llama? Aniston. Porque descubrió, y lo descubrió gracias a un enfermo al que debían hacer una operación muy intrusiva en el cerebro, y aceptó que midiera no sé qué cosa, descubrió que cierto clúster neuronal se activaba solo y exclusivamente cuando veía o escuchaba algo relacionado con Jennifer Aniston.
Lo interesante es que esa neurona o ese clúster neuronal reaccionaba o se activaba tanto ante la imagen de Jennifer Aniston, fuera cual fuera el ángulo desde el que se había tomado o el personaje que estaba encarnando en ese momento, como al leer su nombre o al escuchar su nombre. Es decir, que es, digamos, la neurona de la identidad de una entidad, ¿no? Y cualquier estímulo relacionado con esa entidad, venga del sentido que venga, termina en última instancia activando esa neurona. Pero también tenemos una neurona Catwoman, para quien sepa quién es Catwoman, si la tengo, ¿no? Entonces, para el Quijote. Entonces, a nivel neuronal no hay diferencia entre entidades de ficción y entidades reales. Lo que ocurre es que, lo que parece que ocurre, porque no, ya digo, no está muy claro, es que el cerebro también etiqueta o enlaza esas neuronas con un etiquetado de fuente, digamos. ¿De dónde conozco yo a esta persona? La conozco de un libro, la conozco de la tele, la conozco del cine, ¿no? Y que no es exactamente una etiqueta binaria de ficticio o no ficticio, sino más bien un repertorio de informaciones asociadas sobre el origen ontológico, ¿no? Por decirlo de forma un poco pedante, o sea, el origen de dónde es esta persona. Es un personaje... Y puede ocurrir que esa frontera se nos disuelva más fácilmente en la televisión, donde tenemos pues, personajes, digamos, muy encarnados, con una forma muy especificada, que en literatura. En literatura no sabemos qué aspecto tiene la gente, ¿no? A pesar de que muchos dicen que cuando leemos un libro nos metemos allí y vemos el paisaje, es como si estuviéramos en otro país. Esto es uno de los mitos de la lectura. Esto no es así. Y hay una forma muy fácil de demostrar que no es así, es que cuando alguien viene con este discurso y te me he leído el libro y estaba ahí, y los personajes son casi amigos míos, le dices, ¿y de qué color tiene los ojos ese personaje? ¿Que es tan amigo tuyo? ¿O de qué color tiene el pelo? Pues no sé. Y claro. Es más, puede tener los ojos de colores distintos, como le pasa a Madame Bovary, que tiene los ojos unas veces verdes, otras veces rojos no, otras veces azules, otras veces negros, si no recuerdo mal, ¿no? Y quería desmontar algunos de los mitos de la lectura, bueno, muchos de los mitos de la lectura. Uno de ellos es cuando leemos literatura, sobre todo la lectura literaria. Cuando leemos literatura nos desplazamos a otros países, vemos otros, descubrimos otros mundos. La lectura nos hace más empáticos y mejores personas. Esto tampoco parece que sea el caso. La lectura es comunicación, no es comunicación. La lectura de literatura no es comunicación. A lo mejor la de un teletipo sí, pero la de literatura no. Me fascina también un ejercicio que se hace con de cómo convertir cosas en literatura o no. Hay una lista, a ver, la he marcado pero a ver si la encuentro, una lista que podría ser leída como un poema o podría ser leída como una lista de una factura, ¿no? Digamos. Que, bueno, no lo voy a encontrar, pero háblanos del retablo y de... Sí, pero lo busco y debería ser más o menos fácil de localizar. Lo tengo. Lo tienes. Esto es a raíz del periodista argentino Esteban Pejković, que ha confeccionado numerosos urinarios textuales. Esto es otra de las cosas que me ha gustado mucho. Sí, en dos palabras, casi todos conoceréis el urinario de Marcel Duchamp, ¿no? El urinario que este artista a principios del siglo XX expuso en un museo y lo firmó y tal, le dio otro nombre e hizo pasar por una obra de arte, ¿no? Pues esto que va a leer Marta es algo parecido, es un texto utilitario, ¿no? Claro, entre lo utilitario y lo literario. Ha demostrado que cualquier texto debidamente recontextualizado puede transformarse en un poema. La ventaja de los textos es que no hace falta llevárselos hasta ningún museo, ni fabricar un marco a su medida. Basta por despegarlos de su lugar de origen y ponerles título, como en el ejemplo siguiente. El bienaventurado, por corregir los 10 mandamientos, por embellecer a Poncio Pilato y ponerle una cinta al sombrero, por reemplumar y dorar el ala derecha del ángel de la guardia, por renovar el cielo, pintar y ajustar las estrellas y limpiar la luna. Me encanta lo de limpiar la luna. Por
avivar las llamas del purgatorio y restaurar a Elmas, por volver a encender el fuego del infierno, poner una cola al diablo, componer su pezuña y hacer varias menudencias a los condenados. Se trataba en realidad de la factura que un pintor le presentó al párroco de un pueblecito leonés por la restauración del retablo y de otras imágenes de la iglesia. Y en cambio es un poema. Sí, lo bueno, lees así. Claro, es un poema desde el momento en el que lo presentas como un poema. Es un ready-made literario, es un urinario de papel, ¿no? Sí. Y esto es un... Dices que luego se lo planteas a tus alumnos y que realmente con unas tijeras cualquier texto es susceptible, cualquier texto, unas instrucciones de un televisor, cualquier cosa es susceptible de ser transformado, ¿no? Sí. Estos experimentos son parte de mi cruzada contra la definición formalista de literatura y contra ese mito de la literatura que también que consiste en presentarla como un texto con adornos, un texto con un lenguaje especial, un texto, no sé, con una función estética, ¿no? Cuando en realidad no es así. Es más, muchos textos factuales, reportajes, por ejemplo, biografías, tienen muchas más figuras de estilo, muchos más adornitos, ¿no?, que muchos textos literarios, a lo mejor un estilo más seco, no necesariamente un poema barroco. O sea, pues sí, un poema barroco tiene tropecientas figuras de estilo, ¿no? Pero yo qué sé, hay novelas novelas policíacas, ¿no? Novelas... Stephen King, por ejemplo, que dice: cuando yo más aprendí sobre cómo escribir es un día que entregué una noticia al periódico, una noticia deportiva al periódico en el que estaba escribiendo cuando era joven, y el editor me quitó todos los adjetivos y me quitó un montón de, ¿no?, de no sé, pequeñas florituras estilísticas, ¿no? Pero esto no va, ¿no? Y dice: yo escribo así, o sea, tú escribes primero la historia y luego quitas todo lo que no es la historia. No digo que haya que escribir así, digo que hay autores que hacen de ese estilo, de ese grado cero casi, de una escritura sin adornos, una marca de casa, que funciona muy bien además en el mercado. Entonces la literatura muchas veces no tiene esos adornos. Tiene otras cosas. Es verdad que un texto literario nos da pistas de que no debemos tratarlo como un texto factual. Lo puede hacer en la portada. Lo más fácil es poner debajo novela o poemas, como hizo Peikovic, poemas plagiados. Pero bueno, quien lea el libro verá que también las novelas, sobre todo desde 1800 a esta parte, nos cuentan las cosas de una forma bastante absurda. No nos damos cuenta porque estamos muy habituados a ello, pero nos cuentan las cosas de una manera muy rara. Dicen cosas como, es un ejemplo célebre, mañana era Navidad, ¿no? O empieza el texto diciendo: aquel día, no sé qué, no sé cuándo. ¿Cómo aquel día? ¿Cuál es aquel día? O sea, ese tipo de ícticos sin referente es un signo, un indicio muy poderoso de literatura. No es el tipo de indicio formal en el que pensamos en las definiciones formalistas, pero también es una marca, ¿no? Una forma de identificar ese texto como literario. Aparte de, bueno, cuando leemos un texto narrativo y se nos dice lo que piensan los personajes y sus sentimientos, decimos: esto o me explica cómo lo sabe, o... Sí, eso del gato por liebre se aplicaba a algunos experimentos, algunos libros que están en esa linde, en esa frontera entre lo factual y lo literario, que juegan a desconcertar a los lectores. Falsas biografías, por ejemplo. Y hay falsas biografías como la de Josep Torres Campalans, muy conocido, de Max Shaw, o la de un lord inglés llamado Marbot, que le escribió un tipo llamado Wolfgang Hildesheimer, si no recuerdo mal, que ofrecen una experiencia de lectura muy gratificante porque, aunque el personaje biografiado sea ficticio, la reconstrucción del contexto la ha hecho un historiador que lo conoce muy bien. Entonces es un experimento muy interesante. Lo contrario puede ser muy peligroso, que es ficcionalizar a una persona real. Es decir, en definitiva es el biopic, ¿no? Y ha habido recientemente
casos bastante aleccionadores sobre biopics que se han salido de madre y que han terminado con la retirada del libro. Quizá alguno recuerde los últimos días de Adelaida García Morales, que bueno, no se retiró formalmente, pero en algún momento el libro ya no estaba en las librerías, ¿no? Porque la autora Elvira Navarro, que en definitiva, como yo digo, no había hecho nada que no hagan los biopics todos los días en el cine, había ficcionalizado pues, la vida de una mujer que había fallecido recientemente, o sea, hacía poco, en condiciones relativamente trágicas, y su ex marido, Víctor Erice, pues escribió un artículo furibundo en El País diciendo que, bueno, que había eso, de algún modo falsificado la experiencia vital de esta mujer, desde la desinformación y tal. Bueno, pues sí, es peligroso y es importante a lo mejor que el mundo editorial empiece a pensar también en términos éticos cómo gestiona estas cosas. Creo que ya lo he dicho al principio de este encuentro. Sí, para mí este es un libro que dice, oye, el emperador está desnudo. Y el emperador sería... ¿quién es el emperador? Yo no. Creo. No, bueno, el emperador siendo cómo pensamos en los libros, cómo pensamos también en la industria editorial, cómo pensamos en los autores, cómo pensamos en los lectores también. Bueno, ¿no? sí, es una llamada al estudio empírico de la literatura y a hablar más con lectores reales y a lo mejor a salir un poco de la torre de marfil universitaria, pero también a emprender una aventura intelectual que se está emprendiendo desde la universidad y que consiste en eso, que consiste en recopilar experiencias de lectura reales, en meter la lectura literaria en el laboratorio, bastante literalmente, y desde la historia pues explorar, como dice un amigo y colega francés, el hispanista Jean-François Bautrel, a inventar nuevas fuentes para explorar la recepción histórica de los textos literarios. Y que realmente hay que ingeniárselas para empezar a reconstruir cómo se leyeron históricamente las novelas y los poemas, porque no es tan evidente hacerlo. Bueno, yo acabo con una nota lúdica, que es Álvaro les propone a sus alumnos coger libros de la estantería, ¿no? Bueno, tú coges libros de la estantería y les vas diciendo los títulos, ¿no? Esto fue durante el COVID, creo, durante la pandemia. Y los lectores tenían como que catalogar estos libros en ficción, no ficción, no sé qué. Entonces este libro es una invitación a repensar estas etiquetas, es una invitación a repensarlo todo en realidad acerca de la lectura, y yo lo que me gustaría destacar como nota final es la parte lúdica y la parte realmente de mirar con unos ojos nuevos el mundo y mirar con unos ojos nuevos la cultura y la literatura y todo lo que lo rodea. Así que nada, muchas gracias Álvaro por por esta bofetada lectora, por esta bofetada intelectual. Cariñosa. Es un cachete cariñoso. Y un cachete divertido, ¿no? Yo me quedo con lo lúdico, con lo divertido y con lo aventurero, ¿no? Porque para mí es un texto muy, muy aventurero. Así que nada, muchas gracias Álvaro, muchas gracias a todos los que habéis venido, al Alberto y por acogernos, y nos vamos a tomar esas cañas.